La alquimia, según la definición que viene en el diccionario, es un conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que influyó en el origen de la química. La segunda definición es una transmutación maravillosa e increíble. Aquí tienes 7 curiosos datos sobre la alquimia y su larga historia. La alquimia es una práctica a la cual le debemos mucho, porque si bien todavía no contaba con un método científico confiable, fue precursora de la química y llevó a numerosos descubrimientos. Si bien aún hoy en día no podemos transformar cualquier metal en oro, es interesante conocer su historia y lo que llevó a los pensadores a practicarla. Te sorprenderá saber un poco más a través de estos curiosos datos sobre la alquimia. Para empezar, veamos un poco sobre qué es con exactitud la alquimia, de dónde salió y cuáles son los símbolos que utilizaban quienes trabajaban con ella. ¿Qué es la alquimia y cómo surgió? La historia de la alquimia se encuentra ligada a la de la astrología. Mientras que esta última está interesada en conocer cómo los astros influyen sobre los seres humanos, la alquimia desea hacer lo mismo, pero con los elementos presentes en la Tierra. En ambos casos, la meta final es poseer el conocimiento que le permitirá a la gente aprovechar los componentes naturales para su beneficio personal. La alquimia también poseía una fuerte carga religiosa y espiritual. Los antiguos alquimistas creían que, al descifrar los misterios de nuestro planeta, lograrían conocer las verdaderas intenciones de Dios. Es importante señalar que la alquimia recibió su nombre durante el siglo XII, durante el periodo conocido como la Edad Media. En Europa, esta era duró del siglo V hasta el siglo XV, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. En ese entonces, el mapa europeo vio el nacimiento y la muerte de antiguos imperios. El nacionalismo y las rebeliones se adueñaron de múltiples regiones. Las plagas asolaron a la población. El feudalismo cambió la estructura social y económica. El cristianismo buscó erradicar a las creencias paganas. Hubo invasiones, guerras, migraciones. Fueron años definidos por la inestabilidad y el cambio. Pero la alquimia no solo prosperó en Europa, ya que también se practicó en Asia y África. De hecho, la raíz etimológica de esta palabra viene del árabe, la cual puede ser traducida e interpretada como fusionar o fundir un metal. Así, este término también podría traducirse como el arte de la transmutación. Los símbolos en la alquimia. Así como los químicos actuales trabajan con la tabla periódica, los alquimistas escribían sobre su labor apoyándose en el uso de símbolos. Estos variaban de acuerdo con la región en la cual se empleaban y con las creencias que se seguían. Por lo general, los símbolos representaban a los elementos, los procesos, los planetas y las unidades de medida. El triángulo era la figura geométrica que se dibujaba para los 4 elementos básicos, que vienen siendo el agua, aire, fuego y tierra, los cuales variaban al estar invertidos o con una línea que los atravesaba de forma horizontal. Por otra parte, los elementos químicos puros considerados dentro de la alquimia eran el arsénico, litio, platino, bismuto, azufre, antimonio, zinc, potasio, boro, fósforo y magnesio. Cada uno de ellos poseía un símbolo distinto de acuerdo con el país y la tradición de origen. Los compuestos también tenían símbolos para identificarlos. Había 3 elementos considerados como la materia prima de nuestra composición, los cuales eran mercurio, sal y azufre.
El primero representaba a la mente. El mercurio representaba a la mente. El segundo, la sal, al cuerpo. Y el último, el azufre, al alma. A su vez, cada uno de los 7 planetas, aquellos que podían observarse desde la Tierra, contaba con un tipo de metal asociado a ellos. Estos eran oro, representaba al Sol, mercurio, al planeta Mercurio, cobre, a Venus, plata, a la Luna, hierro, a Marte, plomo, a Saturno y estaño, a Júpiter. Los alquimistas llevaban a cabo 12 procesos diferentes dentro de su labor e identificaban a cada uno de ellos con el símbolo de un signo del zodiaco. Antes se creía que estos procedimientos eran esenciales para lograr transmutar una sustancia y, como te darás cuenta, algunos aún se utilizan en las ciencias e incluso en el hogar. Aquí te resumo qué implicaba cada una de estas técnicas. Calcinación era de Aries. Calcinar implica el uso del calor para descomponer la materia y separar sus elementos más volátiles. Esto se hacía con fuego o con sustancias corrosivas. Congelación, Tauro. Este tipo de congelación no siempre se refiere al cambio del estado líquido a sólido, ocasionado por una baja temperatura, sino también al efecto de una sustancia que se vuelve más espesa y viscosa después de una reacción química. Fijación, Géminis. Es el cambio de una sustancia volátil a una sólida. Disolución, Cáncer. Cuando las moléculas de una sustancia se disuelven dentro de un solvente, su concentración disminuye. Digestión, Leo. La digestión implicaba dejar una sustancia en contacto con una fuente de calor bajo durante semanas. Una de ellas, por ejemplo, podía ser la luz del sol. Destilación, Virgo. Esta implica la separación de los elementos dentro de una sustancia líquida a través de otros procesos como son la ebullición y la condensación. Sublimación, Libra. El cambio de la materia de un estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido es conocido como sublimación. Separación, Escorpio. La división de una sustancia en sus diferentes componentes. Esta suele lograrse a través de diferentes métodos, los cuales dependen de las características físicas y químicas de la mezcla en cuestión. Ceración, Sagitario. La ceración recibe su nombre porque el producto final de este procedimiento tiene una textura similar a la cera. Para obtenerlo se agrega un líquido a otra sustancia sólida mientras ésta se calienta. Fermentación, Capricornio. La fermentación es un proceso bioquímico en el cual la acción de las enzimas modifican la materia orgánica en la cual se encuentran. Multiplicación, Acuario. Para incrementar los poderes de un elixir, polvo o incluso de la piedra filosofal, se recurría a la multiplicación. Para llevarla a cabo era común que se repitieran algunos de los procesos anteriores con el fin de provocar que el resultado madurase aún más. Proyección, Piscis. La proyección era el último en la labor de un alquimista. Era la etapa en la cual sucedía la transmutación, la cual tenía la intención primordial de convertir plomo en oro. Ahora que ya tenemos claras las bases de la alquimia, sigamos con los 7 datos curiosos que te harán conocerla aún más. Crisopoeia. Así es como se conoce a la transmutación de cualquier metal en oro. Un objetivo de muchos alquimistas quienes nunca lograron que este procedimiento realmente funcionara. Claro que también está relacionado con la creación de la piedra filosofal, la cual según le daba vida eterna a su poseedor. Lo más probable es que al menos una vez hayas escuchado de la transmutación o de la piedra, sobre todo porque incluso suelen ser mencionados en productos de la cultura pop como Harry Potter. Sin embargo, la alquimia va mucho más allá de la búsqueda de oro.
Ellos buscaban transmutar su propia alma para estar más cerca de Dios, al purificarse por dentro a través del proceso. Robert Boyle era un gran alquimista considerado uno de los padres de la química moderna. Todo su estudio de componentes químicos con la finalidad de transmutar el metal hizo que se conociera mucho sobre este tema, logrando avances importantes. Estableció los fundamentos para el método científico tal cual los conocemos, al basarse en la observación y experimentación. Su legado, de manera casi contradictoria, también marcó la muerte de la alquimia. Fue gracias a los alquimistas que reconocieron sus limitaciones que la ciencia pudo trascender de los conceptos y metodologías que seguía hasta ese entonces. Situaciones así aún se presentan en la actualidad, cuando el progreso científico desmiente hechos que dábamos por ciertos. ¿Sabías que apenas hasta la década de los 20 se reconoció que el universo estaba compuesto por múltiples galaxias y no solo la Vía Láctea? Por eso es interesante cuestionarnos si algún fenómeno que damos por hecho en el presente será desmentido por completo en el futuro. El número 3 viene siendo la industria. Los alquimistas son en parte responsables de varios avances en diversas industrias, sobre todo la farmacéutica, pero también en otras como la cosmética, la de pinturas, la pólvora, tintas y cerámica. Lo mismo sucede con ciertos procesos como la producción de bebidas alcohólicas. El número 4 es el conocimiento. El libro más antiguo de alquimia fue escrito por Zosimos de Panápolis, un alquimista originario de Egipto, que vivió entre los siglos III y IV. Los primeros rastros de la alquimia están en el Antiguo Egipto, en el papiro 10 de Leiden y el papiro de Estocolmo, donde se pueden encontrar las bases para la alquimia de años después. Aunque es imposible definir quién fue el primer alquimista en el mundo, varios expertos en la materia le atribuyen este conocimiento a María la Judía. De acuerdo con Zosimos, ella vivió entre los siglos I y III e inventó varios dispositivos que usarían los alquimistas después de ella. De hecho, el baño María tiene ese nombre en su honor. Ella no ideó esta técnica, pero sí la usaba con frecuencia. La número 5 vendría siendo la piedra filosofal. Muchos alquimistas dedicaron su vida a buscar la piedra filosofal, y esto estaba relacionado con el oro, debido a la cualidad de duración que tiene. Pensaban que si podían controlar la creación de oro con otros materiales, quizás podrían alcanzar la vida eterna. Magnum Opus era el nombre que recibía el trabajo realizado con la materia prima para conseguir la piedra filosofal. Este objeto también poseía un símbolo para representarlo. Un círculo dentro de un cuadrado, dentro de un triángulo, dentro de otro círculo. De hecho, el de las reliquias de la muerte de Harry Potter se parece a él. La número 6 es alquimia islámica. La alquimia surgió en un comienzo como la unión entre la filosofía griega y la tecnología egipcia. Eso explica por qué Alejandría se convirtió en su sede al estar bajo el Imperio Romano. Se trata de la unión de las prácticas con las creencias, ambas con un origen esotérico. Luego de la caída del Imperio Romano, fue el mundo islámico el que tomó las riendas, dando grandes avances y registros metódicos. La número 7 viene siendo el mercurio. Una de las sustancias que los alquimistas tenían en más estima era el mercurio, creyendo que era esencial para la transmutación. Llevaba su nombre por el dios Mercurio, quien, según la creencia, tiene una gran movilidad y velocidad. Hasta hace poco tiempo, la medicina todavía tenía gran fe en esta sustancia, como legado de las ideas de los alquimistas. Como este elemento parecía trascender el estado sólido y líquido a la vez, los alquimistas creían que también superaba a los límites de la vida y la muerte.